En apartados anteriores ya hemos tratado, aunque sea de manera implícita, aspectos relacionados con la conectividad ecológica, que ahora ya vamos a abordar directamente. A la conectividad ecológica también se le llama conectividad del paisaje, entendiendo por paisaje el concepto propio de la ecología del paisaje, que ya tratamos al inicio del curso. El término conectividad ecológica es más habitual en España y en otros países de habla hispana, mientras que el término conectividad del paisaje es mucho más frecuente en países y en publicaciones anglosajonas, en las que encontramos con frecuencia el término en inglés landscape connectivity. Durante el curso usaremos de manera indistinta, intercambiable, los términos conectividad ecológica y conectividad del paisaje. En cualquier caso, ¿cómo se define la conectividad ecológica o del paisaje? Se puede definir como el grado en el que el paisaje, el territorio, facilita el movimiento de las especies entre los distintos parches de hábitat, entre los recursos de hábitat distribuidos a lo largo del territorio. En realidad, en la definición podría hacerse referencia más en general a los flujos ecológicos, incluyendo otros como por ejemplo flujos de nutrientes o de agua, y no solo movimiento de las especies. Pero en el contexto del curso nos centraremos principalmente en la conectividad para especies animales y vegetales, es decir, la correspondiente a los movimientos realizados por los animales o por el polen o semillas de las plantas. En general, el tipo de movimiento más trascendente a efectos de la conectividad, y el que se considera más frecuentemente en los análisis correspondientes, es el de los movimientos de dispersión. No obstante, mediante las mismas metodologías y herramientas que abordaremos en el curso, también pueden considerarse otro tipo de movimientos de las especies, como por ejemplo los realizados por los animales dentro de sus áreas territoriales habituales. La conectividad fomentará el movimiento de individuos, lo que puede dar lugar a la colonización de nuevos espacios o al intercambio de individuos entre diferentes poblaciones. Estos movimientos podrán dar lugar, aunque no siempre, a un intercambio genético, mediante el apareamiento y reproducción de individuos inicialmente procedentes de diferentes poblaciones o parches de hábitat. Dentro del concepto de conectividad ecológica, se puede distinguir entre conectividad poblacional y conectividad del hábitat. La conectividad poblacional se refiere a la facilidad de movimiento, de intercambio de individuos, entre poblaciones ya establecidas de una determinada especie. La conectividad del hábitat se refiere a la facilidad de movimiento entre teselas de hábitat adecuado para una especie. Esto puede incluir tanto teselas de hábitat donde actualmente está presente esa especie, como teselas que no están actualmente ocupadas, pero que podrían ser colonizadas y ocupadas en el futuro por la especie tratada. Tanto la conectividad poblacional como la conectividad del hábitat se pueden tratar con las metodologías y herramientas que iremos describiendo posteriormente en el curso. A la hora de hablar de conectividad ecológica, es fundamental distinguir los dos aspectos o componentes que comprende, los dos aspectos o componentes que determinan la conectividad. Por un lado, tenemos la conectividad estructural. Esta se refiere exclusivamente a los aspectos relacionados con la configuración del paisaje y la disposición espacial de los hábitats en el territorio. Es decir, solo tiene en cuenta cómo se distribuyen diferentes tipos de hábitat o diferentes tipos de cubierta por el territorio. La conectividad estructural la podemos caracterizar completamente a partir de una buena información cartográfica sobre nuestra área de estudio y la distribución del hábitat o hábitats o cubiertas de interés en dicha área de estudio. Por ejemplo, podemos evaluar si hay mayor o menor continuidad del hábitat entre unas partes y otras del territorio, cuál es la distancia media que separa las teselas de hábitat, el tamaño de esas teselas de hábitat, su ubicación espacial, etc. La conectividad estructural no tiene en cuenta, no considera para qué especie o especies se quiere evaluar la facilidad de movimiento. No considera para qué especie o para qué proceso o flujo ecológico se quiere evaluar esa facilidad de movimiento o facilidad de propagación por el territorio. Pero es que la conectividad ecológica es, por definición, dependiente de las especies y procesos considerados.
depende de las capacidades de movimiento de la especie o especies consideradas, de su capacidad de dispersión. Y esto es precisamente lo que se tiene en cuenta mediante la conectividad funcional. Es decir, la conectividad funcional es la que resulta de combinar, de considerar conjuntamente, por un lado las características de la estructura del paisaje, la conectividad estructural, y por otro lado la capacidad de una determinada especie de moverse a través de ese paisaje, las distancias de dispersión que puede alcanzar dicha especie. Dicho de otro modo, si calculamos, por ejemplo, la distancia entre los parches de hábitat en el paisaje, estamos tratando solo aspectos relacionados con la conectividad estructural. Pero si comparamos y combinamos esas distancias entre parches con las capacidades y distancia de dispersión habitual o máxima de una especie, para así determinar entre qué parches el movimiento es posible o no, o entre qué parches es más o menos probable el movimiento, entonces estaremos abordando un análisis de conectividad funcional. La conectividad es y debe medirse en general como un aspecto funcional, es decir, dependiente de las distancias y capacidades de dispersión de las especies analizadas, o en términos más generales, de las características de la propagación o difusión de los flujos ecológicos considerados. Las especies presentan distintas capacidades de dispersión a través del territorio. Ello hace que un mismo paisaje o hábitat pueda ser percibido como funcionalmente conexo para una especie de fauna con gran movilidad, tal como un ave rapaz o un gran mamífero, pero en cambio ser percibido como altamente fragmentado para otra especie con capacidades de dispersión más limitadas, como un pequeño roedor, un anfibio o un coleóptero. Por ejemplo, en la figura tenemos un conjunto de 29 teselas de hábitat, representadas en color verde, que están rodeadas por zonas de no hábitat. En ecología del paisaje se suele llamar matriz del paisaje a esas zonas de no hábitat, que aparecen en color blanco en la figura, en las que están inmersas las teselas de hábitat, en verde en el ejemplo de la figura. Para una especie que no tenga capacidad de desplazarse fuera de las zonas correspondientes a su hábitat, que no tenga capacidad de desplazarse por la matriz del paisaje, cada uno de estos 29 parches estará aislado el uno del otro. No habrá posibilidad de intercambio de individuos entre teselas o de colonización de teselas actualmente vacantes. La conectividad entre las diferentes teselas será nula para esta especie. Sin embargo, si la especie es capaz de dispersarse una cierta distancia a través de las zonas de no hábitat, a través de la matriz del paisaje, tendremos que algunos parches pasan a estar conectados entre sí. En el ejemplo de la figura, para la distancia de dispersión cuyo alcance se muestra en color asalmonado, vemos que algunas teselas pasan a estar conectadas entre sí. Pero otras muchas teselas, para esta modesta distancia de dispersión considerada, permanecen aisladas. En concreto, 15 de las 29 teselas están aisladas en este caso. En el ejemplo, vemos que aparecen 4 grupos de varias teselas que están conectados entre sí, que se destacan en la figura en color rojo. Estos grupos de teselas se llaman habitualmente componentes o regiones conexas. En concreto, el número de teselas en estos 4 componentes del ejemplo varía de 2 a 6, según indican los números en rojo en la figura. El término componente lo usaremos con frecuencia a lo largo del curso y corresponde a grupos de teselas entre las que es posible el movimiento. 2 teselas forman parte de un mismo componente si es posible moverse de la una a la otra, ya sea de manera directa o indirecta. Por ejemplo, ampliemos la figura en la zona correspondiente al componente más grande de los que existen en el ejemplo, con un total de 6 parches en ese componente. Las 2 teselas de la parte inferior están conectadas de manera directa, como indica la flecha negra. Es decir, la especie podría moverse de una a otra sin necesidad de pasar por otras teselas intermedias. Sin embargo, para las 2 teselas situadas en extremos opuestos de ese componente,
indicadas por la flecha azul en la figura, la distancia de dispersión de la especie no es suficiente para que se pueda producir un movimiento directo de una a otra. En cambio, sí es posible realizar varios desplazamientos sucesivos entre teselas próximas, cada uno de ellos dentro del alcance de dispersión de la especie, tal como indican las distintas flechas marrones en la figura, para así llegar finalmente hasta la tesela situada en el otro extremo. Es decir, es posible el movimiento de una tesela a otra de manera indirecta, utilizando otras teselas intermedias que actúan como teselas puente entre la tesela de inicio y la tesela final o tesela de destino. Teselas puente en español, que son llamadas stepping stones en inglés. De manera que, en definitiva, todas esas teselas, las 6 en el ejemplo de la figura, forman parte del mismo componente, tanto las que tienen conexiones directas como las que tienen conexiones indirectas entre sí. Volvamos al conjunto de los 29 parches del ejemplo de la figura. Por definición, dos teselas que pertenecen a componentes diferentes están aisladas la una de la otra. No hay posibilidad de movimiento directo ni indirecto entre ellas. El concepto de componente incluye el caso de teselas individuales completamente aisladas de todas las demás. En tal caso, una tesela es un componente. Si hubiera, como decíamos al inicio de este ejemplo, una capacidad de dispersión nula fuera de las teselas de hábitat, tendríamos el número máximo posible de componentes, tantos como teselas, es decir, 29 en el caso del máximo aislamiento posible para el ejemplo de la figura. Pero ahora, para la distancia de dispersión que ahora vemos en pantalla, el número de componentes se reduce de ese máximo hipotético de 29 a un total de 19 componentes. De estos 19 componentes de la figura, 15 componentes corresponden a teselas individuales aisladas y los otros 4 a componentes que reúnen a más de una tesela. Si consideramos una especie con mayor distancia de dispersión, vemos que el número de componentes se va reduciendo y que es mayor el número de teselas que hay dentro de cada componente. En el ejemplo de la figura, vemos que ya no hay ninguna tesela individual completamente aislada. Cada tesela forma parte de un componente en el que hay al menos otra tesela. Y tenemos ahora solo 4 componentes, frente a los 19 que había en el caso anterior, o los 29 de la situación inicial, en la que todas las teselas estaban completamente aisladas unas de las otras. Si seguimos aumentando la distancia de dispersión, pasamos a tener ya solo 3 componentes. Y para una especie con capacidades de dispersión todavía mayores, encontramos que el número de componentes se reduce a solo 2. Además, casi todo el hábitat está ya conectado, está reunido en un único componente o región conexa. Del total de 29 teselas de hábitat, 26 forman parte del mismo componente, y solo 3 teselas están aisladas de las anteriores en un segundo componente de menor tamaño en la parte superior derecha de la imagen. Y para distancias de dispersión todavía mayores, encontramos finalmente que todo el hábitat se encuentra reunido en un único componente, en una única región conexa. Desde luego aquí tenemos más conectividad que en cualquiera de los casos anteriores en los que hemos considerado distancias de dispersión menores en este paisaje de ejemplo. Sin embargo, el hecho de que ya tengamos un único componente en el paisaje, aunque sea el número mínimo posible, no quiere decir que no pueda seguir incrementándose el nivel de conectividad en este paisaje. Para la distancia de dispersión del ejemplo, no es posible moverse de manera directa entre las dos teselas situadas en ambos extremos del paisaje, indicadas por la flecha azul en la figura. Las dos teselas forman parte del mismo componente, porque como decíamos antes, es posible realizar un movimiento indirecto con varios desplazamientos sucesivos a través de otras teselas intermedias para llegar de una a otra. Sin embargo, una especie con capacidades de dispersión todavía mayores podría realizar ese movimiento de manera directa. Habría más conexiones directas entre teselas que las que hay ahora en el paisaje. Ese movimiento directo de la especie con grandes capacidades de dispersión sería posiblemente más rápido y menos incierto que el movimiento indirecto que tendría que hacer la especie del ejemplo de la figura.
El que se requieran varios pasos consecutivos a través de una conexión indirecta quiere decir que un individuo en dispersión tiene que tomar varias veces la decisión de si adentrarse o no fuera del hábitat y decidir si se mueve a la tesela que forma parte de esa conexión indirecta o a otra diferente que pueda estar próxima en otra dirección. Y tiene que asumir varias veces el posible riesgo de adentrarse en la matriz, donde quizá el riesgo de mortalidad sea mayor por adentrarse en un espacio abierto en el que no cuente con el refugio, con la ocultación que proporciona la vegetación propia de su hábitat. Ello hace que posiblemente esa conexión indirecta sea menos efectiva, menos probable o menos favorable que la conexión directa que podría haber entre ambas teselas para una especie con capacidad de dispersión a más larga distancia y más rapidez de movimientos a través de la red de conexiones del paisaje. Es decir, que se haya alcanzado un solo componente en el paisaje no quiere decir que se esté en el caso de máxima conectividad posible, y el grado de conectividad puede seguir aumentando todavía más. Aunque tengamos un único componente, el número, el tipo y la intensidad de las conexiones entre las teselas de un mismo componente puede ser diferente. En todo caso, y a modo de resumen, lo que es claro es que un mismo paisaje, con una misma distribución y configuración del hábitat, presentará un diferente grado de conectividad dependiendo de la especie que se considere y de la distancia de dispersión de la misma. En el ejemplo que hemos ido viendo para distintas distancias de dispersión, la conectividad estructural, la estructura y configuración del paisaje es siempre la misma. Lo que varía es la especie considerada y la capacidad de dispersión, la distancia de dispersión de esa especie. Y el considerar esa especie y esa dispersión es lo que determina la conectividad funcional, la realmente percibida por la especie que hace uso de ese paisaje. Un mismo paisaje presentará una baja conectividad para una especie con escasas capacidades de dispersión y una alta conectividad para otra especie capaz de dispersarse grandes distancias. No se puede, por tanto, decir que la conectividad de un hábitat o paisaje es alta o baja si no se especifica para qué especie o tipo de especies estamos considerando esa conectividad funcional. Esta dependencia de la conectividad respecto a la especie introduce una complejidad adicional en el análisis de la conectividad ecológica. Al ser potencialmente muy numerosas las especies presentes en un determinado espacio, y en ocasiones escasa la información disponible sobre sus distancias o capacidades de dispersión. Ello puede hacer difícil lidiar con las particularidades de cada una de estas especies en un análisis de conectividad. Y también puede hacer complejo integrar, combinar recomendaciones de gestión que pueden ser diferentes para cada una de las múltiples especies presentes. Por este motivo, todavía la planificación operativa considera en algunos casos la conectividad desde un punto de vista estructural, como un enfoque simplificado en el que se tiene en cuenta la configuración y distribución espacial del hábitat en el paisaje, sin relacionarla ni con unas capacidades de dispersión ni con una especie o proceso concreto. En este sentido, se suele considerar, por ejemplo, que la continuidad física, la continuidad estructural del hábitat, garantizará la conectividad para las especies menos móviles, y una vez garantizada la posibilidad de dispersión de estas, se supone que también quedará asegurada para el resto de especies con mayores capacidades de movimiento. Sin embargo, sin excluir su utilidad en algunos casos, debe hacerse énfasis en que estos análisis de conectividad estructural son en general excesivamente simplificados y poco realistas desde el punto de vista biológico. Y debe enfatizarse la necesidad de orientar, siempre que sea posible, los análisis de conectividad y la planificación subsiguiente hacia una visión funcional, por su mayor relevancia ecológica y su mayor adecuación a los procesos que realmente están actuando o pueden verse afectados en el paisaje. Habitualmente, un análisis de conectividad se centra, como muchos de los planes de conservación en general, en una o pocas especies amenazadas, emblemáticas o con mayor valor como indicadoras de biodiversidad en la región analizada. En el caso de que el análisis de la conectividad sea considerado necesario para más de una especie o proceso, los resultados serán específicos
y posiblemente diferentes para cada uno de ellos. Sin embargo, se pueden combinar e integrar para identificar las zonas del paisaje más importantes para la conectividad del conjunto y orientar las medidas de planificación y conservación en función de las mismas. Por otro lado, los resultados de análisis de conectividad funcional realizados para distintas especies no tienen por qué ser conflictivos o excluyentes. Puede haber, al menos en parte, coincidencia entre las zonas prioritarias de actuación para conservar o restaurar la conectividad para diferentes especies. Finalmente, no todas las especies dependen en la misma medida ni necesitan con la misma urgencia medidas de conservación o fomento de la conectividad. Por ello, el análisis de la conectividad puede o debe centrarse solo en una o en pocas especies más necesitadas en este sentido, y no en todas las que a priori podrían tener interés desde un punto de vista más amplio. Durante el curso veremos algunos procedimientos disponibles para tratar estos casos en los que son múltiples las especies de interés potencial y cómo simplificar en cierta medida la complejidad que en estos casos implica esa funcionalidad de la conectividad. Bien, tras los contenidos vistos en este apartado y en otros apartados anteriores del curso, estamos en condiciones de plantear o de responder la siguiente pregunta. ¿Es lo mismo fragmentación del hábitat que conectividad del hábitat? ¿Son conceptos relacionados, directamente opuestos? ¿Son independientes el uno del otro? Dicho de otro modo, que progrese la fragmentación del hábitat, como se muestra en la figura, implica necesariamente pérdida de conectividad del hábitat remanente. No. Si la especie considerada tiene unas capacidades de dispersión suficientemente grandes, puede haber fragmentación del hábitat sin que se produzca una pérdida de conectividad. Las teselas resultantes del proceso de fragmentación pueden permanecer bien conectadas entre sí, si la distancia que las separa es pequeña en comparación con la distancia de dispersión de la especie. O si el tipo de cubierta existente en la matriz del paisaje, en las zonas de no hábitat entre las teselas, es lo suficientemente permeable para acoger sin demasiadas limitaciones los movimientos de la especie entre dichas teselas. Obviamente, si la especie tiene una baja capacidad de moverse fuera de su hábitat, entonces bastará con que tras la fragmentación las teselas queden separadas por una pequeña franja desprovista de hábitat para que las teselas queden efectivamente aisladas, para que se haya perdido la conectividad entre ellas. Pero eso no pasará en todos los casos, al menos no pasará para todas las especies. ¿Y es posible lo contrario? Es decir, ¿puede haber pérdida de conectividad sin que se produzca un aumento de la fragmentación del hábitat? Supongamos que nos encontramos, por ejemplo, en la situación del hábitat fragmentado que se indica en la figura de la derecha, que aquí ampliamos. Y supongamos que no se produce más fragmentación, ni ningún otro cambio en la estructura y configuración del hábitat. ¿Se puede perder conectividad? ¿Se pueden perder conexiones entre teselas? Sí, pueden perderse conexiones debido a un cambio en la matriz del paisaje, en las zonas que separan las teselas de hábitat entre sí. Pongamos, por ejemplo, que las flechas azules de este ejemplo muestran la capacidad de una especie de oso para moverse entre las teselas de bosque en la situación inicial, cuando la matriz del paisaje está compuesta por tipos más o menos permeables, o al menos que no son una barrera total para los movimientos de la especie, por ejemplo pastizales o mosaicos agroforestales. Pongamos que, por ejemplo, se construye una autopista que transita entre las teselas, pero a buena distancia de estas. Esta autopista, si no cuenta con pasos de fauna adecuados, puede suponer una barrera completa para el movimiento de los osos, y por tanto hará perder por completo las conexiones entre las teselas de hábitat situadas a ambos lados de la autopista, provocando en definitiva una pérdida de conectividad. Y ello sin que haya habido ningún cambio que afecte a la cantidad
o configuración espacial del hábitat. Pero sí ha habido cambios en las zonas de la matriz del paisaje, en los tipos de cubierta y usos del suelo en las zonas no ocupadas por dicho hábitat. Por tanto, vemos que son conceptos relacionados, pero diferentes. La fragmentación puede dar lugar a pérdidas de conectividad, al aislamiento de los parches resultantes, pero no siempre es así. Y la pérdida de conectividad puede deberse a causas que no tengan que ver con la fragmentación del hábitat, que no afecten a la fragmentación del hábitat, tales como cambios que ocurran en las zonas de la matriz que separan las teselas de hábitat. La fragmentación del hábitat es un aspecto estructural, mientras que la conectividad de un hábitat es funcional, dependiente de las capacidades de dispersión de la especie considerada. Obviamente, que haya o no fragmentación del hábitat depende de la especie, puesto que las propias características de las zonas que se pueden considerar como hábitat o no dependen de la especie considerada. Por ejemplo, si es una ave especialista de bosque o una ave esteparia que vive en zonas de agricultura extensiva. Dependiendo de la especie, el hábitat de dicha especie estará distribuido de una u otra manera en el territorio y también será diferente el grado de fragmentación del hábitat correspondiente. Al diferenciar el concepto de conectividad funcional frente al de fragmentación estructural, nos referimos a que incluso para especies que compartan y utilicen el mismo tipo de hábitat, y para un hábitat con el mismo nivel de fragmentación, la conectividad funcional, efectiva, será diferente en función de las capacidades de dispersión de cada una de las especies consideradas. Ello no ocurre con el análisis de la fragmentación del hábitat, que es en principio independiente y no considera esas diferentes capacidades o distancias de dispersión que pueden alcanzar las especies. El modelo clásico de la ecología del paisaje para el estudio de hábitats fragmentados es el modelo de parche corredor matriz, que se muestra en la figura, o en inglés el Patch Corridor Matrix. Este modelo conceptual clasifica los elementos del paisaje en esas tres categorías. Por un lado, los parches de hábitat, por otro lado, la matriz del paisaje, o matriz de no hábitat, que es el elemento dominante, el más extenso, en el que están inmersos los parches de hábitat, y finalmente los corredores, concebidos como elementos lineales y alargados que conectan estructuralmente, físicamente, dos parches de hábitat en sus extremos. Normalmente se entiende que el corredor contiene un tipo de vegetación o de cubierta que es más o menos similar al de los parches de hábitat, o que al menos es suficientemente favorable para el movimiento de las especies asociadas a dicho hábitat. Este modelo clásico del paisaje, aun siendo útil, tiene varias limitaciones. Por ejemplo, suponer que el hábitat está fragmentado en pequeños parches y que el no hábitat, la matriz, es lo dominante, cuando no tiene por qué ser siempre así. O concebir la matriz como una entidad homogénea, inhóspita, sin variabilidad, lo que tampoco es necesariamente realista. Y especialmente, para lo que ahora nos ocupa, está el hecho de que en este modelo, tal como está planteado, los corredores se conciben como el único elemento que proporciona conectividad entre las teselas. Pero en realidad, los corredores son una forma, una manera, pero no la única de proporcionar conectividad. Aparte de estas franjas estrechas y alargadas que conectan físicamente diferentes teselas, aparte de los corredores, tenemos otras dos formas de proporcionar conectividad en el paisaje. Por un lado, podemos tener teselas puente, lo que se llama en inglés stepping stones, que se muestran en color marrón en la figura. Las teselas puente se encuentran salpicadas en las zonas del paisaje que separan dos zonas a conectar, por ejemplo, dos espacios protegidos en la figura en color verde oscuro. Y son teselas de hábitat o teselas con características más o menos similares al hábitat considerado, o teselas favorables para acoger, aunque sea temporalmente, las especies de interés. Estas teselas puente, a diferencia de los corredores, tal como los hemos definido, no proporcionan una continuidad espacial del hábitat o de la cubierta considerada. A diferencia de los corredores, el uso de las teselas puente requiere inevitablemente que los individuos en dispersión se incursionen en la matriz del paisaje, en las zonas de no hábitat. A pesar de ello, estas teselas puente pueden tener un valor considerable para fomentar el movimiento, el intercambio de individuos entre los espacios a conectar.
En ausencia de las teselas puente, un individuo de una especie podría no aventurarse a cruzar la amplia extensión de matriz que separa los espacios protegidos. No realizaría ese movimiento porque percibe un alto riesgo de mortalidad al tener que recorrer un largo trecho sin posibilidad de refugio si apareciera un predador, o al no tener o al no percibir ninguna zona en la que pueda alimentarse a lo largo de ese prolongado movimiento. Sin embargo, en presencia de las teselas puente, ese individuo puede realizar un movimiento mucho más corto, mucho menos arriesgado, hacia una de las teselas puente más próximas al espacio de partida. En esa tesela puente puede refugiarse, en caso de percibir riesgo de depredación, o encontrar recursos tróficos que le permitan continuar posteriormente su camino. Y desde esa primera tesela puente puede realizar otro movimiento a otra tesela puente próxima, y así sucesivamente, encadenando una serie de movimientos cortos, todos ellos factibles gracias a esas teselas puente. Ello haría finalmente posible que el individuo llegara hasta el otro espacio protegido a conectar, lo que no hubiera sido posible en ausencia de dichas teselas puente. Y esto si hablamos de una escala temporal más reducida, del tiempo que dura la fase dispersiva o el movimiento de un determinado individuo. Pero las teselas puente también pueden tener un papel conector a lo largo de varias generaciones. Consideremos que la tesela puente puede ser colonizada por un cierto número de individuos de una especie. Quizá ellos mismos no realicen posteriormente otros movimientos más allá de esa tesela colonizada, pero sí pueden reproducirse en la misma y con el tiempo generar una descendencia y unos excedentes poblacionales que ellos sí pueden realizar nuevos movimientos dispersivos, dispersión natal, y colonizar otras nuevas teselas puente. Repitiendo este proceso para así, tras varias generaciones, permitir que la especie llegue al espacio protegido que finalmente queríamos conectar. Varias generaciones puede parecer mucho tiempo, pero si hablamos, por ejemplo, de cambio climático, que se va a ir manifestando a lo largo de décadas, hay tiempo para que el movimiento entre las zonas fuente y destino se vaya consiguiendo a lo largo de generaciones. Lógicamente, en este caso, si las teselas puente van a usarse como punto de establecimiento y reproducción poblacional, deben tener unas características más exigentes en cuanto a extensión y a calidad del hábitat que en el caso de que simplemente tengan que actuar como un refugio temporal para un individuo que se está moviendo a través del paisaje. En general, hay que tener en cuenta que, aparte de su valor conector, este tipo de elemento conector, las teselas puente, puede ser mucho más frecuente en paisajes heterogéneos que los corredores propiamente dichos. Por ejemplo, en paisajes agroforestales, típicos de muchas zonas de España y de otros paisajes mediterráneos y de otras regiones del mundo. Por ejemplo, el que vemos en la fotografía es un paisaje de la región de Estocolmo, en Suecia. Y estas teselas puente pueden ser además en algunos casos una forma más operativa y más fácil de implementar que los corredores para el fomento de la conectividad. Especialmente en paisajes en los que se deben acomodar múltiples usos y cubiertas. Los corredores serían más exigentes por esa necesidad de garantizar la continuidad física de un determinado tipo de hábitat o cubierta en todo su trazado, en todo el espacio que separa las teselas o zonas de hábitat a conectar. Y finalmente, hay que tener en cuenta la matriz. La matriz, en el modelo clásico del paisaje, se concibe como el no hábitat, como lo hostil, lo inhóspito para las especies. Pero en la práctica, no todas las matrices del paisaje son igual de inhóspitas. No todas son completamente impermeables para el movimiento de las especies, no siempre son una barrera para esas especies. No es lo mismo que en la matriz haya una zona urbana o un eje de transportes con autopistas y vías férreas que haya otro tipo de cubiertas como matorral, pastos o zonas de agricultura extensiva. Pensemos, por ejemplo, en una especie forestal, como por ejemplo el oso. Es evidente que en sus movimientos difícilmente se va a adentrar en zonas urbanas, pero sin embargo, cuando lo necesite, puede atravesar extensiones más o menos amplias de zonas de matorral o de agricultura extensiva, incluso aunque estas zonas sean sensiblemente diferentes a las del hábitat más adecuado para la especie. La matriz es una forma más difusa y menos identificable que los corredores o las teselas puente, desde el punto de vista de que no es una estructura diferenciable sobre el terreno o sobre una fotografía aérea, pero a pesar de ello, la matriz puede ser en algunos casos
suficientemente permeable y eficiente para acoger los movimientos de las especies, proporcionando niveles de conectividad, niveles de intercambio, que pueden ser satisfactorios desde un punto de vista genético o demográfico. Finalmente, y volviendo a los corredores, hay que destacar que no siempre el concepto de corredor, el término de corredor, se usa en el sentido que hemos definido antes. En sentido estricto, tal como lo hemos definido, los corredores son franjas estrechas y alargadas de vegetación o de hábitat que conectan físicamente diferentes teselas o espacios protegidos. Esta es la acepción mayoritaria. Pero en otros casos, se usa el término corredor de una manera más laxa, en un sentido más amplio, para referirse a las zonas del territorio a través de las cuales se deberían producir, o supuestamente se producirían, o se desearía que se produjeran, los movimientos de las especies. Pero estas franjas del territorio definidas como corredores incluyen en muchas ocasiones tipos de cubierta inhóspitos, muy diferentes a los más adecuados para el movimiento de las especies, tales como autopistas, zonas urbanas o zonas de agricultura intensiva. En estos corredores muchas veces hay más matriz, e incluso una matriz poco permeable, que un corredor en el sentido estricto del término. Por poner uno de los muchos ejemplos posibles, en la pantalla se muestran los corredores identificados o propuestos entre espacios protegidos del norte de España y el sur de Francia. Muchos de estos corredores incluyen gran cantidad de infraestructuras de transporte, de zonas urbanas y otros tipos de cubierta. En este sentido amplio, se puede entender que estos corredores marcan zonas donde se proponen concentrar los esfuerzos de restauración y de permeabilización del paisaje, para fomentar el movimiento de determinadas especies, para fomentar la conectividad. Y no necesariamente zonas por las que ya se produzca dicho movimiento de forma suficiente y demostrada.